Listo. Emilio, muchísimas gracias. Es todo un honor, un placer estar contigo y que me permitas tener una charla que desde hace algún tiempo yo estaba buscando y la verdad es que siento una felicidad muy profunda de poder conectar y contactar contigo. Te platico un poquito, yo soy comunicólogo y desde el 2016 empecé a sentir una necesidad de cambio, algo en el interior. Y de pronto yo me daba cuenta que en esta búsqueda había miedos en mí muy profundos. Y uno de los miedos grandes que se empezaban a agudizar a través de los años era mi miedo a la muerte. Y de pronto busqué en YouTube miedo a la muerte y lo primero que me apareció fue tu video donde si le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a la vida. No me acuerdo exactamente el título, pero así arrancó. De ahí en el 2016 empecé una maravillosa aventura con la cual he leído ya 3 libros tuyos, he visto la mayoría de tus videos y he seguido muy pendiente todo lo que haces y todo lo que dices por 2 razones fundamentales. Una, por mi necesidad de cambio y otra, por todo lo que resuena en mí y esta sensación de tenerte enfrente de mí me da pues, siento algo muy bonito. Entonces, bueno, pues arranco con esto. Yo quiero compartir con todas las personas que me siguen, con toda mi familia, con todos mis amigos, con toda la gente que ha estado conmigo en estos años. Yo trabajé muchos años en un canal de televisión hasta noviembre del año pasado y la verdad es que me parece fundamental compartir todo lo que actualmente está sucediendo. Y yo, bueno, quisiera que tú te presentaras un poco quién es Emilio Carrillo, como para que todos mi gente aquí en México pueda conocerte y como dices a veces tú, no sabemos en qué rincón del mundo vayan a ver esto y no sé si también sea la primera vez que tienes contacto con un mexicano en este tipo de charlas, pero de cualquier manera, pues quisiera arrancar por ahí, Emilio. Muy bien, César, pues encantado. Antes que nada, muchas gracias por abrirme tu espacio, tu ventana para este encuentro, para este diálogo. Te lo agradezco de corazón. No es la primera vez, lógicamente, que tengo contacto con personas de México. He tenido contactos diversos a lo largo de mi vida e incluso he tenido ocasión de visitar tu país, o por lo menos una parte, porque México es tan enorme, por lo menos una parte de tu país. Sí es cierto, César, que fue en otra época de mi vida. Fue en una época de mi vida donde primaba más lo técnico, por decirlo de alguna forma, en el ámbito de mi profesión, como economista, como colaborador de distintos programas de Naciones Unidas, como profesor universitario. Y tuve ocasión hace unos años de tener, hace bastantes años, no te lo sé decir exactamente, pero tuvo que ser en el 95, 97, por ahí debió ser, 1995, 1997, responder a unas invitaciones que me hizo la Universidad de Veracruz y tuve ocasión de viajar a México a impartir docencia en una ciudad que muy bella, de la que me acordaré siempre, que se llama Jalapa, y tuve ocasión también de conocer Ciudad de México y algunas otras ciudades. Desde entonces físicamente no he vuelto a México. Y en el ámbito de la conciencia, que es lo que nos trae aquí, no el ámbito de lo técnico, sino de la conciencia, aunque sí mantengo contacto con distintas personas de México, es la primera vez que yo recuerde, porque son muchas, pero es la primera vez que yo recuerde que mantengo un contacto online, una entrevista con algún canal, con alguna plataforma de México. Así que por ello precisamente te lo agradezco mucho más. Y dicho esto, con relación a quién soy, bueno, pues lo que soy, como tú y como todas las personas que puedan seguir este vídeo, somos una dimensión espiritual con el nombre que cada uno le quiera dar, conciencia, energía, esencia, el nombre que cada uno lo quiera dar. En la terminología más usual, pues somos espíritu, esencia divina pura, que utiliza una herramienta que es el alma, en el caso de los seres humanos un alma individualizada, para encarnar en este plano físico y desarrollar una cadena de vidas, una cadena de reencarnaciones. Y en esta cadena de reencarnaciones, en el momento presente, pues estoy encarnado en una personalidad que es Emilio.
Emilio Carrillo, con su pequeño yo físico, emocional y mental, con la personalidad a él asociada y lógicamente con la autoconsciencia, con el nivel de desarrollo álmico que he ido acumulando de vida en vida. Porque cuando volvemos a este plano, cuando volvemos a encarnar, no empezamos de cero, sino que traemos con nosotros lo que hayamos sembrado y cosechado en toda la cadena de vida anteriores. Y cuando volvemos a este plano, cuando volvemos a este mundo, cuando volvemos a encarnar, en nuestra encarnación hay una mezcla de lo que, utilizando una terminología oriental, es el Dharma y el Karma. El Dharma es el propósito profundo de vida. El propósito profundo de vida siempre es seguir creciendo, evolucionando espiritualmente, creciendo en autoconsciencia, que nuestra alma, gracias a esta vida, usando la metáfora de Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateos en el capítulo 25, la lámpara de aceite que es nuestra alma, aprovechando esta vida, se pueda llenar un poquito más, pueda tener un poquito más de aceite. Ese es el Dharma. Se manifiesta y se plasma de distintas formas en función precisamente de las cadenas de vidas anteriores que cada uno hemos tenido y del nivel de aceite que tengamos en la lámpara cada uno. Y junto con el Dharma pues hay un karma. El karma son relaciones de causa y efecto más ligadas a lo material, por decirlo de alguna forma, relaciones de causa y efecto que hemos generado en vidas previas y que tienen tal fuerza que no se han disuelto, que es lo normal, que se disuelvan, pero hay veces que esas relaciones de causa y efecto son tan potentes que no se disuelven en una vida, sino que nos acompañan a las siguientes. El ejemplo que se suele poner es que si tú asesinas a una persona, el efecto inmediato es que has asesinado a una persona, le has quitado la vida. Pero para ti, que eres el asesino, eso tiene como consecuencia un karma que va a aparecer en tu vida siguiente, en tu siguiente vida, no porque alguien te vaya a matar a ti. El karma no funciona con ese carácter mimético, sino con circunstancias que por su frecuencia vibracional van a ser semejantes a aquello que hiciste tú en la vida anterior. De la misma forma que si arriesgas tu vida por salvar la vida de otra persona, pues eso también genera un karma, en este caso un karma positivo, que se manifestará a través de una serie de circunstancias, de una analógica frecuencia vibracional en tu siguiente vida. En definitiva, yo como cualquiera, cuando he encarnado nuevamente y ocupo este coche como el conductor que soy, imperecedero, infinito, divino y eterno, y ocupo este coche denominado Emilio, que es lo que dice mi documentación, mi documento nacional de identidad, mi pasaporte, mi carnet de conducir, etcétera. Cuando ocupo este personaje denominado Emilio, pues tengo por delante un Dharma y tengo por delante un karma. Y en mi vida lo he visto con claridad. Mi Dharma ha estado muy presente desde que tengo uso de razón. Siempre me ha interesado mucho la espiritualidad, la consciencia. Siempre he tenido como referente a Cristo Jesús, como maestro fundamental, como referente espiritual de mi vida. Pero no obstante, en un momento determinado, cuando estaba ya realizando estudios universitarios de economía, allá por los 17, 18 años, el karma apareció y tuve que ir desarrollando una serie de vivencias que estaban relacionadas con experiencias de vidas anteriores. Y yo hablo en ese sentido, César, y ya voy concluyendo, hablo en ese sentido, utilizo como metáfora un río que hay en España que se llama el Guadiana. Y el río Guadiana tiene una peculiaridad, y es que es un río como todos, que brota como un pequeño arroyuelo de la tierra, mana de la tierra, se va configurando como río, pero hay un momento determinado que en su discurrir, curiosamente, se mete bajo tierra. Y durante un trecho bastante larguito está bajo tierra, y después vuelve a salir. Y otra vez en superficie sigue su discurrir, su desenvolvimiento, hasta desembocar en el océano Atlántico entre la ciudad española de Ayamonte y la ciudad portuguesa de Villarreal de San Antonio. Es curioso, ¿no?, que ese río se meta por dentro, sigue avanzando, aunque parezca que no, parece que ha desaparecido, pero no es así, y después vuelve a aparecer. Bueno, pues en mi vida hay una parte de Río Guadiana donde la espiritualidad está muy a flor de piel, cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando era un joven. Hay un momento determinado que da la sensación de que se esconde, de que desaparece, pero no es así, está ahí, aunque no se le vea, y en un momento concreto vuelve a aparecer, cuando ya las circunstancias derivadas del karma pues las gestioné y las viví. Y volvió a aparecer cuando yo tenía 42 años, o cuando iba a cumplir, mejor dicho, 42 años, todavía tenía 41, porque fue en febrero del año 2000.
Y en ese febrero del año 2000, un libro que llega a mis manos en una visita a Uruguay, en la ciudad de Montevideo, que es el Kybalión, fue el detonante, donde se resumen los principios herméticos. Ese libro fue el detonante para que el Guadiana Plac volviera otra vez a la superficie. A partir de ese momento, hace por tanto ahora pues 20 años, a partir de ese momento mi vida se ha ido encauzando mucho más hacia la conciencia y hacia la espiritualidad que hacia temas más terrenales. En particular, entre el año 2008 y el año 2009 tomé decisiones importantes en mi vida. Dejé la docencia universitaria en materia económica, dejé la actividad política, que también había sido importante en mi discurrir vital hasta ese momento. En esos años yo era vicealcalde de la ciudad de Sevilla, por ejemplo, y fui soltando una serie de cosas, César, para vivir en coherencia con lo que yo sentía. Y en la medida en que fui encauzando mi vida en coherencia con mi verdadero ser, pues además la vida me regaló, en noviembre del año 2010, me regaló con un accidente aparentemente tonto, pero que se complicó. La caída haciendo montañismo, la caída en una montaña que se complicó y que me originó tener que ingresar en la UCI de un hospital de Sevilla con un pie en el otro barrio, como decimos aquí, es decir, prácticamente muerto. Y de hecho, el 29 de noviembre del año 2010 viví una experiencia cercana a la muerte, entre las 16 y las 18 horas. Una experiencia que para mí fue de auténtica armonía, de auténtica paz, y que me empujó aún más en el camino que ya llevaba desarrollando desde entonces. Y aquí estamos, César, compartiendo de corazón con muchas personas, fundamentalmente de una punta a otra de España. También son multitud las entrevistas, los encuentros que tengo online hace ya mucho tiempo con muchos puntos de todo el planeta y compartiendo de corazón y sin intentar convencer a nadie de nada, para nada, ¿no? Simplemente lo que es fruto de mi introspección, lo que es fruto de mi experiencia y lo que es fruto de mi estudio, porque sí es verdad que le dedico mucho tiempo no solamente al conocimiento de mí mismo, sino que también le dedico mucho tiempo a estudiar tradiciones espirituales antiguas, las aportaciones de maestros y maestras, la sabiduría divina y antigua que viene desde hace miles y miles de años, los autores que han hecho una labor a través de la teosofía, de la recopilación de toda esa sabiduría, y modestamente eso es lo que pongo a disposición mía y a disposición de los demás. Así, muy brevemente resumida, esta es la foto que puedo compartir contigo al hilo de tu pregunta. Muchas gracias, Emilio. Es mucho el conocimiento y yo, la verdad es que al principio, cuando veía tus videos que eran de 2 o 3 horas, la verdad es que me los echaba como agua, ¿no? Y quería que no terminara nunca y esperaba que llegara el siguiente video y buscaba más, porque llega un momento en que cuando estás metido en este mundo o empiezas a entrar en este mundo maravilloso de la espiritualidad, te das cuenta que ya no puedes parar y que quieres seguir. Y el conocimiento, una vez pusiste algún ejemplo que si se pusiera el conocimiento en libros, ¿no? Llegaría de aquí al sol no sé cuántas veces, ¿no? Lo cual me parece maravilloso. Mira, yo arranco con esto. Claro que el tema de ahorita es este documento maravilloso que escribiste del por qué y para qué del coronavirus y mezclándolo muy fuerte con esto de la sociedad distópica de la que estás en este proyecto y que estás hablando mucho de una manera contundente. Sin embargo, me gustaría arrancar con algunos puntos, como por ejemplo esto de la muerte. Ahorita la gente tiene mucho miedo, pero miedo a muchas cosas. La reflexión es profunda. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte, Emilio? ¿Por qué en esta sociedad que tiene 4.500 millones de años, bueno, el planeta Tierra, por qué ha sido tan lenta la autotransformación y por qué en lugar de evolucionar en conciencia, lo que más le tenemos es miedo a perder lo que ya tenemos y miedo a no obtener lo que queremos, ¿no? ¿De dónde viene ese miedo que particularmente puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros? Es una cuestión central, ¿eh? En estos momentos, en los tiempos actuales, con todo lo que vivimos, y siempre, es una cuestión central siempre. El origen, la raíz del problema es muy sencillo. Nos hemos identificado con nuestra apariencia pasajera en lugar de darnos cuenta y tomar conciencia de lo que realmente somos, nuestra esencia divina, infinita y eterna, y por tanto imperecedera.
Esa es la raíz, entre comillas, del sufrimiento humano en su amplia extensión. Si acudimos a las enseñanzas de Buda, de Gautama Buda, si acudimos a las enseñanzas de maestros tan antiguos como Patanjali, todas las tradiciones del yoga, todas las tradiciones del taoísmo, si acudimos a esa profunda espiritualidad oriental, ahí en particular se indagó mucho acerca de lo que tú preguntas y se llegó a una conclusión. Hay 5 grandes causas del sufrimiento humano, 5 grandes causas que están en la raíz del sufrimiento humano. Le llaman, en el lenguaje del yoga, se le llaman los kleshas. A partir del aforismo 54, si mi memoria no falla, de ese maravilloso libro, los Yoga Sutras de Patanjali, que suponen la columna vertebral de todas las escuelas de yoga que hay actualmente en el mundo, a partir de ese aforismo 54 se analizan estas causas profundas del sufrimiento y de la aflicción humana, que como decía son 5. Pero la primera es la causa de las 4 siguientes. Por tanto, siendo 5, realmente hay una gran causa, hay una gran razón. ¿Cuál es? Simple y llanamente, dicen los textos orientales, la ignorancia, pero no una ignorancia intelectual, no una ignorancia de contenido de libros, no una ignorancia, permíteme la broma, de las banderas de los países del mundo o de las capitales de los estados del mundo. No, es la ignorancia de lo que eres, la ignorancia de lo que cada uno es, la ignorancia de lo que somos. Ese es el gran problema, esa es la raíz de todo el sufrimiento humano. A mí me gusta decir, para explicarlo un poquito mejor, que es el olvido, el gran olvido. Hay muchos olvidos en nuestra vida, pero hay un gran olvido. Y ese gran olvido es el olvido de lo que somos. Que no somos la apariencia, sino que somos la esencia. Que nuestra auténtica naturaleza es divina. Que nuestro auténtico ser es infinito y eterno. Sin embargo, lo olvidamos. Vivimos en la ignorancia al respecto. Padecemos amnesia y Alzheimer. Y mientras que no salgamos de ese Alzheimer, mientras que no salgamos de esa amnesia, mientras que no salgamos de ese olvido, en nuestra vida va a haber sufrimiento. Porque al olvidar lo que somos, nos creemos que somos lo que no somos. Parece un juego de palabras, pero es sencillo de entender. Olvidamos lo que somos, ese ser verdadero, ese yo superior, ese conductor, y como olvidamos lo que somos, nos identificamos con la apariencia, con nuestro pequeño yo, con lo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada. Y claro, ese pequeño yo, yendo al tema de la muerte, ese pequeño yo es efímero, ese pequeño yo es pasajero, ese pequeño yo no es imperecedero como el conductor que somos, sino que es perecedero. Y efectivamente ese pequeño yo va a morir. Y como nos identificamos con él, le tenemos miedo a la muerte. Y efectivamente el pequeño yo va a morir, tiene fecha de caducidad. César tiene fecha de caducidad. Yo no tengo ni idea cuándo llegará el momento en el que tú desencarnes, no tengo ni idea cuándo va a llegar el momento en el que desencarnaré yo, pero que va a llegar sin ningún tipo de dudas. Y si te asocias tú a César y yo a Emilio, el sufrimiento está garantizado en nuestra vida, por muchos motivos que se analizan en los kleshas, en estas 5 razones profundas del sufrimiento, pero desde luego por una primaria, y es que el pequeño yo va a fallecer. Y asociarte al pequeño yo, identificarte con el pequeño yo, conlleva que tengas miedo a la muerte, inevitablemente. Y la única forma de salir del miedo a la muerte es darte cuenta de que tú no eres el pequeño yo, sino mucho más. Y mientras que estés identificado con el pequeño yo, tendrás miedo a la muerte, y mientras que tengas miedo a la muerte, tendrás miedo a la vida. Ese miedo a la vida deviene de que ves a la vida como una especie de francotirador que en cualquier momento te va a dar el tiro, te va a dar el susto, a ti mismo o a tus seres queridos, y vas por la vida con desconfianza, que es otra consecuencia del miedo a la muerte, el miedo a la vida y la desconfianza hacia la vida. Si fuéramos capaces de recuperar, y en eso estamos, de recuperar la visión de lo que verdaderamente somos, salir de esa amnesia, salir de ese Alzheimer, nada de esto sucedería. Seríamos conscientes de que somos seres que no somos de este mundo, aunque venimos a este mundo.
y venimos a este mundo a desarrollar ese dharma y ese karma de nuestra vida y después volvemos a abandonar este plano físico y material para volver al plano de luz del que hemos venido y después, sin un tiempo preestablecido, volveremos otra vez a este plano físico. Pero esa es la lógica de la vida. Estamos en la habitación de la vida física porque venimos de la habitación del plano de luz. Desarrollamos las experiencias que nos corresponden, cada uno las suyas, con la duración que a cada uno le toca, y a partir de ahí salimos nuevamente de la habitación de la vida física, pasamos ese corredor que se denomina el tránsito y llegamos nuevamente a la habitación de la vida en el plano de luz, desde la que en un momento determinado, recogiendo la cosecha de lo que hayamos sembrado en la vida anterior y metiendo más o menos aceite en la lámpara, volvemos a encarnar. Cuando esto se entiende, César, se acabaron los miedos. Primero, aquí nadie ha venido para quedarse. Eso es una obviedad, ¿verdad? ¿Alguien ha venido aquí para quedarse? Todos venimos, desarrollamos unas experiencias, una determinada vida con un determinado formato, etcétera, y desencarnamos. Y, por supuesto, no desencarnamos por casualidad. Desencarnamos cuando hemos vivido las experiencias que correspondían. Ni el momento del fallecimiento es casual, ni la forma del fallecimiento es casual. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Cuando recuperemos la memoria, cuando salgamos de la amnesia y cuando confiemos en la vida, veremos que todo tiene un sentido profundo, que no hay casualidades, ni en el momento de la muerte ni en nada, que todo tiene un para qué y un porqué. Y cuando nos demos cuenta de todo eso, la vida se transforma por completo. Y desde luego se nos termina la obsesión de que un ser querido tiene que estar aquí todo el tiempo necesario hasta que yo desencarne. Esta pretensión tan egoica, porque si la reflexionamos en profundidad, es muy egoica, César, de que mi hijo, mi hija, mi pareja, mis seres queridos, tienen que estar aquí mientras que yo esté. Una vez que yo no esté, ya se pueden ir, pero por favor que no se vayan antes que yo, porque eso me origina sufrimiento. ¿Habrá algo más egoico que eso? Esos seres queridos son almas que han encarnado aquí, con su dharma y con su karma, y tendrán que estar el tiempo aquí que le correspondan en su proceso evolutivo y espiritual. No porque tu ego tenga miedo a la muerte vas a retenerlos aquí. ¿Y cuánto sufrimiento hay en el mundo debido a ello, César? Sucintamente expuesto, la gran razón del sufrimiento humano es el olvido de lo que somos. El olvido de lo que somos lleva a identificarnos con lo que no somos. La identificación con lo que no somos, como es perecedero, lleva el miedo a la muerte, y el miedo a la muerte lleva el miedo a la vida y la desconfianza en la vida. ¿Cómo se sale de esta especie de circuito? Pues se sale de una forma muy simple, recuperando la memoria y empezar a percibir en conciencia nuestra esencia y nuestro verdadero ser y poniéndolo en la práctica en la vida cotidiana. Es lo que intento compartir, lo que intento hacer en mi vida y lo que intento compartir con los demás, poniendo un modesto grano de arena al proceso de salida del gran olvido de manera colectiva, al proceso de recuerdo colectivo. Gracias, Emilio. En este proceso de muerte, de que el cuerpo, el César, Emilio, tenemos fecha de caducidad, tú tuviste una experiencia cercana a la muerte. Aquí se transformó tu vida en este momento, a pesar de que desde antes ya venía un proceso de transformación, pero esta fue la pieza clave que detonó la autotransformación para dirigirte completamente hacia lo que querías, o tú crees que el momento de la muerte, porque creo que lo que tenemos mucho miedo los seres humanos, independientemente de este concepto de muerte, es ¿qué sentimos cuando morimos? Si alguien va a morir ahogado, lo va a vivir. Si alguien va a vivir quemado, lo va a vivir, se va a desprender antes, y creo que este miedo paraliza la conciencia. Y yo, por ejemplo, ahora, antes de tocar la cuestión del coronavirus, este miedo que todo el mundo dice, si salgo a la calle, algo voy a respirar, si estoy comprando algo, algo voy a respirar, si cree que va a morir en cualquier momento, y lo que se pregunta en el fondo, que quizás no lo sabemos expresar adecuadamente, es que creemos que vamos a sentir el momento inmediato de nuestra muerte. ¿Será así, Emilio? La experiencia cercana a la muerte que tuve el gozo de experimentar el 29 de noviembre del año 2010 no fue el detonante del cambio en mi vida. Ya he comentado que no, que venía de antes. Ese río Guadiana había vuelto a aparecer y
y a partir del 2008 aproximadamente hay un factor de impulso cuando suelto muchas cosas en mi vida que es determinante, pero sin duda ninguna fue un empujón muy importante. No fue un factor determinante en mi proceso evolutivo, pero fue un empujón importante, sobre todo porque hasta ese momento de la muerte como tal, en mi recorrido consciencial y espiritual, no me había ocupado especialmente, no me había centrado en ella especialmente. Y evidentemente al tener esa experiencia, eso me abrió las puertas a una sabiduría y a un contexto de experiencias que ligadas a la muerte, pero que tienen una gran implicación, como venimos comentando, con relación a la vida. Lo cierto es que ese miedo que pueden tener las personas al fallecimiento físico, al momento en sí, hay gente que me dice, no, sí, Emilio, yo no le tengo miedo a morir, yo lo que le tengo miedo es al momento, ese momento del óbito, ¿no? Es el momento de la exhalación, porque lo unimos al dolor, al sufrimiento, ¿verdad? Que provoca algo tan tremendo como que nuestro organismo deje de funcionar. Pues bien, ahí también, César, tenemos que estar muy tranquilos. La vida hay que confiar en ella y todo encaja, todo encaja. La vida, el sentido que tiene la vida, el Tao del que hablan los orientales como principio primordial que todo lo impulsa, la vida, la existencia, el universo, etc. Ahí no hay masoquismo ninguno. Todas las piezas encajan perfectamente y hay que tener absoluta confianza al respecto. Mi propia experiencia y lo que he podido ir aprendiendo a partir de ella de otras muchas experiencias es que nadie sufre el momento del óbito. Nadie sufre el momento final, porque el conductor que somos, que es donde está la conciencia, el conductor que somos abandona el coche antes de que el coche se pare. Es decir, esa especie de frenazo final, ese parón final, ese derrape final de nuestro yo físico, emocional y mental, metafóricamente el coche, nuestro conductor no lo vive, sencillamente porque antes de que esto llegue, sale del coche. Yo he tenido la ocasión de visualizar, de conocer algunas vidas previas que he desarrollado desde mi dimensión álmica y espiritual, hoy encarnada en Emilio. La última, la previa a esta, yo tuve un fallecimiento prematuro, entre comillas, porque fallecí con 17 años y fallecí en el contexto de un conflicto bélico. Y en ese conflicto bélico mi fallecimiento se debió a un pelotón de ejecución. Junto con otras personas nos obligaron a arrodillarnos en el suelo y nos fueron dando un tiro en la cabeza, uno tras otro, y en el momento, yo eso lo he vivido, es decir, lo he revivido de una forma natural, de una forma no buscada, pero muy lúcida en la vida actual, y he podido revivir cómo lo que yo soy, antes de que la pistola incluso ya me apuntara en la parte de atrás de la cabeza, yo salí del cuerpo. Lo mismo que me ocurrió el 29 de noviembre del año 2010, que mi cuerpo estaba en la UCI de un hospital y yo salí de mi cuerpo y vi a mi cuerpo en la UCI del hospital, en la cama. Lo mismo me ocurrió en ese momento. Yo salí de mi cuerpo y vi a ese yo de aquel momento de rodillas y cómo la persona que estaba realizando la ejecución coge la pistola y a eso que había sido mi coche, pero donde yo como conductor ya no estaba, lo abate de un disparo. Yo fui un espectador, no fui un protagonista, fui un espectador. Esto lo comparto no por contar mi vida, sino para aportar una perspectiva gráfica de que abandonamos el cuerpo antes de que el óbito se produzca. Con lo cual, no hay que tenerle ningún miedo a eso, César. Y esto que estoy compartiendo lo he refrendado después con muchas lecturas y con muchos estudios. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de lo que hay después de la muerte y de la vida después de la muerte, no estamos hablando sin fundamento. Estamos hablando con muchos fundamentos. Porque hay gente que me dice, bueno, Emilio, pero ¿alguien ha vuelto del más allá para decirnos qué es lo que hay? Como viniendo a compartir. Mira, estamos hablando por hablar, porque realmente no tenemos una información cierta de lo que hay en el más allá. Pero es que eso no es verdad. Sí tenemos una información cierta de lo que hay en el más allá. Tenemos una información cierta porque acerca de lo que
sucede con la muerte y en el más allá de la muerte hay una sabiduría en todas las tradiciones espirituales, en todas. Y en todas es muy semejante, me da igual la corriente, la tradición, la escuela espiritual a la que vayamos, la época, la cultura en la que se produce. Hay una gran similitud entre todo lo que estas tradiciones espirituales aportan. Igualmente hay que tener en cuenta que muchos maestros y maestras y muchos sabios y sabias han hablado acerca de lo que hay después de la muerte. Y de hecho, casi todos los sabios y sabias que han jalonado la historia de la humanidad y cuyos nombres están en las enciclopedias, fueron personas que tuvieron un conocimiento preciso de su esencia y que tuvieron un entendimiento y un discernimiento de que la vida no termina con la muerte. Y nos han hablado de ello. Podía hacer referencia a Lao-Tse, o podía hacer referencia a Hipatia, o podía hacer referencia, yo qué sé, a Albert Einstein, como grandes sabios que han jalonado la historia de la humanidad y que todos nos han hablado con naturalidad de que la vida no termina con la muerte y lo que hay después de la muerte. Hay cantidad de textos y de documentos que incluso con una precisión que sorprende, nos habla de lo que yo, por ejemplo, después viví en mi propia experiencia cercana a la muerte. El libro tibetano de los muertos, el libro del antiguo Egipto de los muertos, cantidad de documentos, cantidad de aportaciones de tantos maestros a lo largo de la historia de la humanidad. Pero es que además hay muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. En Estados Unidos, donde las estadísticas hay mucha afición a ellas, se afirma por el instituto, por la corporación demoscópica Gallup, que hay 5 millones de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Estamos hablando de un país de 300 y pico de millones de personas. En el mundo entero han sido decenas y decenas y decenas de millones de personas que ahora están vivas, que hemos tenido experiencias cercanas a la muerte. Y lo que decimos todas y cada una de nosotras, de todas estas personas, es lo mismo. Y es un tema además del que se han ocupado ya psicólogos, neurólogos, personal científico, algunos porque lo han experimentado ellos mismos y que nos dicen que esto no es una fantasía, que no son puras reacciones químicas que hay en el cerebro cuando está cercano el fallecimiento, que no, que esto tiene otro calado, que esto tiene otra profundidad. Y por supuesto, César, hay otra gran fuente de información acerca de la muerte, que es las personas que ven, las personas que tienen el don de ver. Cada uno tenemos nuestros dones, cada uno los nuestros. Todos son un regalo de la divinidad y nos corresponde a cada uno practicar y compartir los que tenemos. Pues bien, entre esos dones hay personas, y son bastantes, yo me he encontrado ya a lo largo de estos años, me he encontrado a bastantes, la mayoría son anónimas, que les cuesta incluso trabajo compartir al respecto, y estoy refiriéndome a ese don que es el don de ver a los desencarnados. El don de ver a los desencarnados. Hay cantidad de personas. Seguro que tú conoces a personas que ven a desencarnados. Yo conozco a un buen número de personas que ven a desencarnados. Es un don. Y es un don difícil de gestionar. Hay personas que no tienen ese don que pudieran pensar, ojalá yo tuviera ese don para ver cuando alguien fallece que sigue vivo, o para que se me aparecieran personas que han fallecido desencarnados y se comunicaran conmigo. Ojo, porque es un don muy difícil de gestionar. Es un don que puede originar miedo, puede originar incluso pánico, y que hay que aprender a gestionarlo. Y no es sencillo, pero ese don lo tiene mucha gente, y esa gente nos hablan de ese mundo, de ese más allá, y hay una comunicación con ese más allá que confirma punto por punto lo que indican las experiencias cercanas a la muerte, confirman punto por punto lo que está escrito en estos textos y en esos libros antiguos a los que antes me refería, confirman punto por punto lo que nos han dicho los maestros y los sabios de todas las épocas, y confirman punto por punto lo que nos han enseñado al respecto las tradiciones espirituales. Así que más claro el agua, César, para mí es algo que es tan evidente, tan notorio y tan palpable, que más claro el agua. Gracias, Emilio. Yo quería profundizar en esto porque de aquí sí agarro como el hilo conductor para lo que está pasando ahora, ¿no? Tenemos miedo a la vida, tenemos miedo a morir, tenemos muchos miedos, y ahorita se están manifestando, y no solamente en México o en todo el mundo, ¿no? En cada rincón, en cada casa. Ves los miedos que cada vez se agudizan y se acrecentan de una manera terrible con todas las personas que convives.
veo los medios de comunicación y yo que me he dedicado durante muchos años a los medios y que en algún momento dado en mi etapa universitaria mi pasión por la manipulación fue extraordinaria, veo cómo ahora los medios han creado una exacta y perfecta cantidad de información encausada para realmente someterte. Ahora sí, Emilio, entramos. Este artículo que escribiste, el por qué y para qué del coronavirus, con todo este contexto de la sociedad distópica, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué crees que sea este virus tan poderoso, por lo menos en nuestras mentes o en nuestro cuerpo? Las realidades, las no realidades. Adelante. Muy bien, pues con mucho gusto comparto una serie de reflexiones con relación a este asunto. Lo primero es que deberíamos ser conscientes de que el acontecimiento que estamos viviendo actualmente, la famosa crisis que estamos viviendo actualmente, no es sino un suceso más, muy notable desde luego, muy notable desde luego, pero no es sino un suceso más en una cadena de acontecimientos que vienen de atrás y que se están prodigando más y se están haciendo más intensos en los últimos tiempos. Miramos hacia atrás y no hace falta que miremos muy hacia atrás. Estamos en el 2020. Vamos a analizar lo ocurrido en la humanidad desde el año 2000, en las últimas 2 décadas. Lo que nos encontramos es una cadena de acontecimientos claramente distópicos, de sufrimiento, de confusión, de miedo en la humanidad. Pandemias ya llevamos varias. Es verdad que ninguna tan singular como la que estamos viviendo en estos momentos. Pero en ese texto que tú comentas, el porqué y el para qué del coronavirus, que en el blog El cielo en la tierra cualquiera puede entrar y descargarlo, leerlo o descargarlo en formato PDF, es fácil en el blog llevar a cabo esa descarga. En ese texto se hace referencia a pandemias como la gripe aviar o como la gripe porcina, que han discurrido hace solamente unos cuantos años. Lo que pasa es que la memoria social es frágil, en la sociedad tiene escasa memoria y parece que en cuanto que vivimos algo, en poco tiempo desaparece de los medios de comunicación y lo olvidamos. Pero llevamos ya varias pandemias con algunas similitudes enormes, por ejemplo, el alarmismo de los medios de comunicación con lo que estamos viviendo en el momento actual. Pero es que los conflictos bélicos no cesan. El conflicto del Golfo Pérsico, que parece que es un conflicto muy local, muy puntual, él solo se ha llevado por delante ya la vida de 1 millón de personas. Los conflictos bélicos proliferan por todo el mundo. Hoy día hay 50 millones de personas que son refugiados, que están huyendo de su hábitat natural, de su ubicación natural, huyendo de la muerte de las guerras. En el ámbito del medio ambiente todos somos conscientes que en los últimos lustros el efecto de la mano humana en el deterioro medioambiental se ha incrementado hasta el punto de poner en solfa nuestro propio hábito de supervivencia. Esta crisis que estamos viviendo actualmente va a tener como secuela una gran recesión económica a nivel mundial, pero es que hace no mucho tuvimos una gran recesión económica a nivel mundial, con la famosa crisis bancaria del 2008 en adelante, que siendo inicialmente una crisis de los bancos, terminó siendo una crisis de los estados que decidieron políticamente endeudarse para salvar a la banca privada utilizando el dinero de la hacienda pública. Y eso socavó enormemente la economía mundial y provocó una crisis que originó mucho desempleo, mucha pérdida de empresas y mucho dolor en todo el mundo. Y podría continuar, pero lo cierto es que los hechos distópicos, los hechos sufrientes, se vienen acumulando y se vienen acumulando con mayor prolijidad y cada uno de ellos tienen mayor intensidad. Eso fue lo que hizo que en el año 2018, ahora va a hacer 2 años, en el verano del 2018, un grupo de personas formáramos un equipo de trabajo, son expertos en distintas materias, y configuráramos el proyecto que tengo el honor de dirigir desde ese verano del 2018, que tiene como nombre Conciencia y Sociedad Distópica, porque veíamos que la distopía se estaba instalando en nuestra vida, se estaba instalando en la ecología, pero se estaba instalando en la tecnología, porque las tecnologías
evidentemente aportan y pueden aportar cosas maravillosas al género humano. Pero ojo, depende en qué manos esté su control y su dominio, también puede ser una fuente de mucho sufrimiento, de mucha manipulación y de mucho control para el ser humano. Y en parte ya lo es así. Y en el ámbito de la salud, con unas farmacéuticas, unas grandes corporaciones farmacéuticas que no tienen su negocio en la salud, tienen su negocio en la enfermedad. O en el ámbito de la política, con unos gobiernos que realmente no tienen autonomía para llevar a cabo políticas, porque están sometidos a los dictados de una pequeña élite, de esas grandes corporaciones multinacionales, no son más de 200, que manejan la economía mundial. Están sometidos a los dictados del mercado, de los mercados financieros, sobre todo cuando en estos momentos los estados, por la crisis bancaria a la que antes me refería, tienen una deuda pública, ¿no?, tan enorme como la que tienen. Podríamos hablar también de ámbitos muy diferentes a lo que acabo de compartir. Y en todo lo que nos encontramos son hechos distópicos. En este proyecto, ¿qué es lo que hemos intentado? Pues analizar todo esto con mucha precisión, César. Ese es nuestro objetivo. Y hemos estado recopilando documentación, textos, entrevistas, artículos de casi un centenar de personas de reconocido prestigio a nivel internacional para finalmente intentar, con todo ese material, de alguna forma unirlo, integrarlo y poner por delante una foto de lo que es el mundo actual. Y es curioso porque nos dimos como fecha de lo que la primera fase fue la recopilación de información y datos. La segunda, la integración de toda esa información y datos para dar lugar a un libro. Y ese libro, curiosamente, teníamos como objetivo sacarlo en la primera parte del año 2020. Y precisamente fue entregarlo a la editorial y ocurrir todo lo que ha ocurrido. La editorial no pudo sacarlo a la luz porque en España se declaró el estado de alarma y solamente pudieron funcionar aquellas actividades que se declararon como esenciales. El libro se quedó en un cajón, lo que nos ha servido para meterle un capítulo más que tiene como título El coronavirus, estudio del caso, porque es que todo lo que el libro tiene 430 páginas. Todo lo que en el libro se va estudiando sobre cultura, educación, economía, ecología, sociedad, política, espiritualidad, salud, etcétera, todo se pone perfectamente de manifiesto en lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus. Y esa foto lo que nos ofrece finalmente son unas conclusiones que todavía no son definitivas. Nuestro objetivo es llevar las preconclusiones a la sede de Naciones Unidas en Ginebra en noviembre de este año 2020, eso es lo que tenemos programado, el 13 de noviembre del 2020, y llevaremos unas preconclusiones que en lo que ahora a ti, a mí y a las personas que nos pueden seguir más le interesan, pone de manifiesto que la distopía no es un futuro imaginario de una humanidad alienada, que es lo que aparece en la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz, o en la obra de Orwell 1984, una humanidad sufriente y alienada por venir. No, la distopía ya está aquí. Ya no es un futuro, estamos hablando de un presente. Y estamos hablando de un presente cierto. Y a partir de ahí tomar conciencia de que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. No hay que ser adivinos para prever que después de lo que estamos viviendo vendrán más cosas, porque va a ser así. Ese huracán es de una magnitud aceleradamente creciente. Los hechos distópicos se están acumulando y van a más. E irán a más en tanto en cuanto, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, en tanto en cuanto vayamos comprendiendo que esta humanidad y este mundo ha dado de sí lo que tenía que dar. Es decir, esta humanidad, César, no es la primera. Ha habido antes otras humanidades. Se habla de la Atlántida, que existió antes que esta humanidad. Y antes de la Atlántida hubo otra humanidad, Lemuria. Y antes hubo otra, la Hiperbórea. Y antes hubo otra, la Polar. Nosotros, en esta cadena de humanidades que nos enseña la sabiduría antigua, somos la quinta humanidad. Y cada humanidad nace, se desarrolla, aporta una función, desempeña un papel en el proceso evolutivo de la humanidad y desaparece. Lo mismo que nos ocurre a nosotros, que vamos encarnando de vida en vida, como comentábamos anteriormente. Pues la humanidad
va evolucionando de humanidad en humanidad. Cada humanidad nace, cumple lo que tiene que hacer y fallece para que nazca una nueva humanidad. Nosotros en ese contexto somos la quinta y me parece muy evidente que esta humanidad ya ha dado de sí lo que tenía que dar. Y por eso precisamente que hoy, cuando miramos a nuestro alrededor, veamos los síntomas claros de un mundo y de una sociedad que está agotada, que ha colapsado. No hace falta ser adivino, insisto, para prever que lo que viene va a ser más dolor y más sufrimiento, porque ya este chicle no se puede estirar más. Los pilares de esta humanidad ya no valen. Es como si ya se nos hubieran quedado una ropa que se te ha quedado estrecha. La evolución en conciencia de la humanidad y, en definitiva, la evolución en conciencia de la mayoría de los seres humanos requiere ya otra ropa, requiere ya otro coche, hablando en los términos conductor y coche y entendiendo ahora como conductor a la humanidad en su conjunto. La ropa se ha quedado estrecha. Ha cumplido esta humanidad lo que tenía que hacer, lo ha cumplido. Y toca dar un paso hacia una nueva humanidad. Dicen los maestros que no sabemos ni el día ni la hora, pero se va a producir. Nos dicen los maestros que estemos atentos a las señales, porque nadie sabe cuándo va a llegar el verano. Decimos el verano pues en el solsticio de verano. No, todos sabemos que el verano a veces llega antes, a veces se retrasa más. Por eso Jesús de Nazaret dice, no fijéis tanto en el calendario. En el Evangelio de Mateo 24 nos dice, no fijéis tanto en el calendario, estar atento a las señales. ¿Cuándo va a llegar el verano? Pues mirar a la higuera, y cuando la higuera empieza a echar hojas, es que el verano está pronto a llegar. Y es lo que nos corresponde a nosotros hacer, mirar a las señales que nos rodean y que indican que este ciclo humano ha llegado ya a su final, aunque no sepamos exactamente cuándo se va a materializar ese final. Y de ahí, y concluyo, César, a esta aproximación a lo que estamos hablando, y de ahí los acontecimientos distópicos. Me explico mejor. Te pido que vayamos ahora al ámbito de lo personal. Estamos hablando de la humanidad en su conjunto. Estamos compartiendo en estos momentos, por lo que vengo diciendo, acerca de la humanidad como colectivo. Pero para volver a la humanidad como colectivo, te pido que durante unos pocos minutos nos vayamos otra vez a nosotros, a cada uno de nosotros. Nos habremos dado cuenta que cada uno de nosotros evoluciona, pues por supuesto, desde la utopía. Es decir, cada vez que un ser humano, desde lo que anhela su corazón, se pone en marcha desde un comportamiento solidario, cooperativo, compasivo, amoroso, etcétera, etcétera, es lo que podemos englobar en el ámbito de la utopía. Ese ser humano crece, Cuando una persona se va conociendo mejor a ella misma, cuando una persona, fruto de ese mejor conocimiento de uno mismo, practica también un servicio a los demás, esa persona crece, ¿verdad? Pero también nos habremos dado cuenta que crecemos también por la distopía, por lo que Juan de la Cruz denominó las noches oscuras. A veces, en la vida de muchas personas, las noches oscuras han sido fundamentales para poder despertar en conciencia, para dar un paso en su evolución en conciencia. El fallecimiento de un ser querido, una enfermedad, una ruptura traumática de pareja, fuertes problemas económicos. Eso zarandea la vida, hace que nos paremos, hace que nos preguntemos cosas que antes no nos preguntábamos y constituyen un factor de impulso en nuestra evolución en conciencia. Es decir, en cada persona, nuestra propia evolución en conciencia, la de cada uno, es como un tren que va sobre dos raíles. El raíl de lo utópico y el raíl de lo distópico. Y ahí va avanzando nuestra conciencia. Todo lo que tiene que ver con actos, comportamientos, emociones, pensamientos de alta vibración nos ayuda a evolucionar, pero también todo lo que tiene que ver con hechos de sufrimiento y de dolor en nuestra vida, distópicos, también nos ayudan a evolucionar. La evolución de la conciencia tuya, mía y de todos los seres humanos es como un tren que avanza sobre dos raíles, el de la utopía y el de la distopía. Pues bien, lo mismo, exactamente lo mismo, volvemos a la humanidad como colectivo, exactamente lo mismo le ocurre a la humanidad. En esa evolución en conciencia de la humanidad, de humanidad en humanidad, de humanidad en humanidad, tanto lo utópico como lo distópico juega su papel.
Y como estamos ya al final de un ciclo, porque las señales están ahí, aunque nadie sepa ni el día ni la hora, yo no sé si nos queda una semana o 500 años, no tengo ni idea, pero que hay señales que nos apuntan de que esto ya se ha agotado y que algo nuevo, por fuerza propia, por fuerza creativa propia, tiene que surgir, me parece bastante evidente. Pues bien, de lo que se trata es de que a esa nueva humanidad, el mayor número de almas posibles, estemos presentes en ella y que cuanto antes el mayor número de almas posible encarnadas ahora en seres humanos aportemos lo mejor de nosotros mismos y seamos la fuerza creativa para que surja el nuevo ciclo. Porque ¿cómo se evoluciona una célula? Pues hay una célula vieja y cuando en esa célula vieja hay una fuerza creadora y creativa suficiente, ¡plac!, nace la nueva. Por yemación o por mitosis nace la nueva célula. Y para que nazca la nueva se necesita que en la vieja, que ya está colapsada, anquilosada, haya una fuerza creativa suficiente que genere la nueva. Pues en esto estamos en estos momentos precisamente, César. En este viejo ciclo de la humanidad hay que aportar las fuerzas creativas necesarias y suficientes para que surja la nueva humanidad. Y los acontecimientos distópicos que estamos viviendo, este huracán de magnitud aceleradamente creciente, juega precisamente ese papel, el papel de removernos, el papel de que salgamos de cualquier situación alienante, de distracción, de entretenimiento, de tontería y de pérdida en el mundo material y tomemos conciencia de la realidad y aportemos lo mejor de nosotros mismos como fuerzas creadoras y creativas de la nueva humanidad. Por tanto, son acontecimientos que a la gente, a la mayoría de la gente, la tiene como perdida, pero son acontecimientos que encajan perfectamente en la línea evolutiva, que encajan perfectamente en lo que es la evolución en conciencia de la humanidad, que encajan perfectamente en lo que nos han anunciado y convocado los maestros de toda la historia. Y, por supuesto, como figura estelar al respecto, la presencia de Cristo Jesús, que fue especialmente explícito con relación a todo lo que aquí estamos hablando. Y no se trata de que fueran adivinos. Las profecías de esos maestros no son adivinanzas, como se puede creer a simple vista, sino que es un conocimiento preciso de cómo funcionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. Cuando tomas conciencia de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia, encajar lo que estamos viviendo se entiende perfectamente y nos lleva a vivir todo esto con mucha confianza. Por supuesto que hay dolor, por supuesto que hay sufrimiento, nada justifica a los que están originando este dolor y este sufrimiento, pero tenemos que no perder la vista, no perder la percepción de que esta distopía también tiene un sentido profundo, está ayudando a la humanidad a evolucionar en conciencia y a generar las fuerzas creativas necesarias para que surja el nuevo ciclo. Y después de esta distopía vendrá otra distopía en la medida de que todavía las fuerzas creativas no sean suficientes. En el momento en el que las fuerzas creativas sean suficientes, llegará esa nueva humanidad y terminará esta sucesión de acontecimientos distópicos en el contexto del huracán de magnitud aceleradamente creciente al que vengo haciendo mención. Sucintamente expuesto, aunque me he alargado mucho, lo he intentado resumir lo más posible, es lo que puedo compartir al respecto, César. Gracias, Emilio. Un par de preguntas breves nada más. La primera sería, ¿quién es este sistema que está ganando? ¿Quiénes son los amos del mundo? ¿Y cuáles son sus objetivos, no? Y eso en el mismo contexto de los amos del mundo. Y después, ¿cómo sacamos lo mejor? ¿Qué hay que hacer de manera inmediata? ¿Cómo sacamos lo mejor de manera inmediata a esto que estamos viviendo? Y también, ¿cómo les explicamos a nuestros hijos toda esta situación que se lo preguntan, pero que creo que tampoco, al menos yo, no sé cómo explicárselos? Voy a empezar por lo último que has planteado, el tema de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Las cosas, César, ha llegado el momento de hablarlas con toda claridad. Con toda claridad. Y podemos pensar que hay personas que no lo van a entender, por ejemplo, porque a lo mejor son pequeños de edad. Pero ahí nos confundimos, porque detrás de esas personas que no tienen mucha edad física, hay almas, hay almas. Y puede ser que esas almas tengan detrás de sí ya una cadena de vidas muy importante y su nivel de aceite en la lámpara, siguiendo con ese símil, sea bastante importante, incluso a lo mejor más notorio que el tuyo o el mío.
aunque tengan 5 años y aunque tengan 12 años. Así que yo creo que ha llegado el momento de hablar de estas cosas con claridad, de hablar con claridad de que las noches oscuras es lógico que nadie quiera vivirlas, pero que tienen un sentido profundo en nuestra vida, las que vivimos a escala personal y las que vivimos a nivel colectivo. Ha llegado el momento de poner de manifiesto que esta humanidad aportó lo que tenía que aportar y ya no puede aportar más, se ha quedado ya agotada. El traje de la humanidad ya no le cabe para la humanidad que está ahí ya presente con su evolución en conciencia. Ha llegado el momento de hablarlo con claridad. Y ha llegado el momento de hablar con claridad, incluso a un niño de 10 años, me da exactamente igual, después cada uno hará con esa información y lo gestionará del modo que sea, pero la claridad, la impecabilidad y la veracidad para hablar de estas cosas ha llegado el momento, es el momento, no se puede dejar para mañana, es el momento. Esa veracidad, esa claridad también hay que utilizarla cuando hablamos de los amos del mundo. Vuelvo ahora al principio de las dos preguntas que has planteado. Ahora volveré otra vez a la segunda. Pero yendo a la primera, los amos provisionales del mundo. Hay que hablar con claridad de ellos. Están aquí. Son los que manejan la sociedad. Son los que manejan el vigente sistema socioeconómico. Son los que están detrás de la política. Son los que están detrás de la economía. Hemos hablado de unas grandes corporaciones, no más de 200 corporaciones multinacionales, empresariales y financieras que dominan la economía del mundo. Junto con esto es importante tener en cuenta que desde el año 2015, en las estadísticas oficiales que los economistas manejamos, desde el año 2015, por primera vez en la historia de la humanidad, hay un 1% de la población que tiene más riqueza y patrimonio que el 99% restante. Es un dato tremendo y es un dato que habla claramente de la existencia de una minoría que se ha apropiado de los recursos colectivos. Pero es que si dentro de ese 1% que tiene más patrimonio y riqueza que el 99% restante, si dentro de ese 1% nos metemos e indagamos, empezamos a ver la maraña de intereses accionariales que hay entre las distintas corporaciones, las personas físicas y jurídicas que hay detrás de ellas, las interactuaciones que hay entre ellas. Si hacemos esa indagación, llegamos a la conclusión de que dentro de ese 1% que maneja el mundo, dentro de ese 1%, hay un 1% que maneja al 1% y por tanto al resto del mundo. Los amos provisionales del mundo no son el 1%, son el 1% del 1% de la población. Por tanto, son muy pocos, ¿eh? Y también hay que hablar con claridad. No tenemos ahora posiblemente tiempo de detenernos en esto, César, pero no están solos en ello. También tienen contactos con otras entidades, entidades que no son físicas, entidades que tienen un nivel vibracional denso y que hace tiempo que estas personas que conforman, que configuran ese 1% del 1%, están al servicio de esas entidades energéticas de baja frecuencia vibracional. Todo eso es a lo que tenemos que denominar los amos del mundo. Y le tenemos que dar la denominación de los amos provisionales del mundo, porque es verdad que tienen el mundo en sus manos, pero de modo provisional, porque con la nueva humanidad nada de eso estará en la nueva humanidad. Ese 1% del 1% es el que maneja la economía, la sociedad, la política, las instituciones, están detrás de todo. Y ojo, ojo, también están detrás nuestra. Podemos pensar que, bueno, están ahí, manejan el sistema, pero a mí no. Ojo, ojo, porque ellos han creado unos paradigmas, han creado unas pautas de vida, han creado una visión de la vida basada en el egoísmo, en el egotismo, en el egocentrismo, en el narcisismo, en el mercantilismo, en el economicismo, en el ensimismamiento, en la deshumanización, en la desnaturalización, en el especismo, en el alejamiento de la madre tierra y de las demás formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Esa forma de vida es la que ellos nos han inoculado como programas informáticos y como chips, y eso está en la vida de muchas personas. Y tendríamos que darnos cuenta que estamos contaminados por todo eso que nos han lanzado encima. Y eso nos lleva a la otra pregunta, César. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es muy sencillo, enormemente sencillo. Sencillo de exponer, sencillo de describir.
porque es lo que nos han dicho los maestros. En particular, vuelvo a Cristo Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, mantiene una conversación maravillosa con un rabí, con un sabio judío llamado Nicodemo. Y le dice Jesús a Nicodemo, Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, aunque era un sabio judío, un rabí, no entendía bien lo que le decía Jesús y le pregunta, Jesús, maestro, porque Nicodemo a Jesús lo consideraba su maestro y le dice, maestro, le dice Nicodemo a Jesús, maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Claro, le ha hablado de nacer de nuevo y Nicodemo dice, bueno, ¿y yo cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y le dice Jesús con la misericordia y la compasión que le caracterizaba, Nicodemo, ¿tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando? Óyeme, Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua y del espíritu. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Muy simple, es resucitar en vida, no resucitar cuando te mueras. Cuando te mueras nadie se muere, ya lo hemos hablado. Eso no tiene mérito. El mérito de Cristo Jesús no es que resucitara cuando murió, no. El mérito es que nos enseñó cómo resucitar en vida. Esa es la clave, ese es el gran mensaje profundo de espiritualidad de Jesús. Y ese mensaje de nacer de nuevo significa, de resucitar en vida significa que tienes que morir a una forma de vida para nacer a otra forma de vida. Dicho más claramente, hemos hablado del conductor y del coche. El conductor, nuestro yo superior, nuestro componente álmico y espiritual, divino, infinito y eterno, imperecedero. Y hemos hablado del coche, el pequeño yo físico, emocional, mental, la personalidad a él asociada, que es efímero, todo eso es efímero, perecedero, pasajero. Bueno, pues recordemos esto cuando hablamos de nacer de nuevo. Se trata de morir a una vida que hemos desarrollado desde el pequeño yo. A esa vida hay que morir. Hay que morir a una vida que hemos desarrollado desde el coche, para nacer a una nueva vida que desarrollemos desde el conductor. Más sencillo no puede ser, al menos de describir, al menos de explicar. Más simple no puede ser. Llevas no sé cuántas encarnaciones creyendo que eres el coche. Date cuenta que no eres el pequeño yo, recuerdas lo que realmente eres. Volvemos a la primera causa del sufrimiento, el olvido de lo que somos, la amnesia. Sal de esa amnesia, recuerda lo que eres y vive en coherencia, en consistencia y en consciencia con eso que eres. Eso es nacer de nuevo. Eso significa también, en este huracán de magnitud aceleradamente creciente, vivir en coherencia con lo que realmente eres significa no huir del huracán, sino quedarte en el huracán y vivirlo desde el centro del huracán. Eso es lo que nos corresponde en el nacer de nuevo. Vivir dentro del huracán, en el mismo centro del huracán, porque en el centro de un tifón es donde no hay vientos, donde la temperatura es cálida, donde los cielos están despejados. Naciendo de nuevo nos colocamos en el centro del huracán. Desde ese centro del huracán podemos sacar lo mejor de nosotros mismos y poner eso, que es lo mejor de nosotros mismos, nuestra auténtica naturaleza, nuestro auténtico ser, al servicio de nosotros mismos y al servicio de los demás. Eso es sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso es ponernos en el centro del huracán. Eso es nacer de nuevo en los términos que hemos compartido. Y por fin, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues bien, César, invito a lo siguiente. Antes hablaba del blog que gestiono, El cielo en la tierra. En ese blog, en cuanto que se entra en él, a la izquierda está el número de visitas. Mirando la pantalla del ordenador, a la izquierda de la pantalla está el número de visitas directas que tiene el blog. Está llegando ahora mismo a los 7 millones de visitas. Bueno, pues debajo del número de visitas se ofrece la descarga de 2 documentos. Uno de ellos es el que ya hemos citado, el porqué y el para qué del coronavirus COVID-19. Su origen, su difusión, sus efectos nocivos a medio y largo plazo y las oportunidades que abre para la humanidad. Pero además hay otro documento más. Ese otro documento, que también se descarga gratuitamente en formato PDF, tiene como título La disidencia consciente. Es la hora. La disidencia consciente es la hora. Pues bien, a las personas que nos están compartiendo en este vídeo, que nos están viendo,
Yo los invito a entrar en el blog, les invito a descargar gratuitamente el PDF e irse al último epígrafe, al último, que son 20 botones de muestra de cómo vivir de otra manera. 20 botones de muestra. Y ahí hay una relación de 20 prácticas donde pone en evidencia cómo se puede vivir desde el pequeño yo y, por tanto, desde la antigua vida, o cómo se puede vivir desde lo que verdaderamente somos y, por tanto, desde esa nueva vida que significa el nacer de nuevo. Ahí hay 20 prácticas que tienen mucho contenido, sería imposible ahora por mi parte intentar resumirla, y como están ahí a disposición de todos, invito a que acudan a esa fuente y puedan consultarlo y puedan disfrutarlo, con, si les parece, con toda facilidad. Emilio, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Fue una charla pues que me deja muy lleno el corazón, y de verdad te lo agradezco por ser tan entregado y con tanto compromiso a esta nueva vida que tanto necesitamos los seres humanos, encaminarnos en este nuevo nacer. Muchas gracias, un placer. Algo que con lo que quieras cerrar. Pues mira, Carlos, César, primero agradecerte nuevamente la ventana que has puesto a mi disposición. Te lo agradezco de verdad, de corazón. Llevamos teniendo relaciones virtuales hace un tiempo, pero es la primera vez que lo hemos compartido así y te lo agradezco. Seguro que no será la última. Y cuando en las entrevistas y en los encuentros online que estoy realizando me ofrecen esta oportunidad ya final para la despedida, me estoy despidiendo siempre con lo mismo, César, de la misma manera. Y permíteme que lo haga también aprovechando tu ventana. He hablado de una antigua humanidad. He hablado, porque hablan de ello todos los maestros, de una nueva humanidad. Tenemos que ser conscientes de que en esa nueva humanidad, a ella, no está invitado nada de lo que han sido los pilares de esta humanidad que ya ha anquilosado. Nada de lo viejo está invitado a lo nuevo, porque también lo decía Jesús de Nazaret, el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Nada de lo viejo está invitado a la nueva humanidad. Hemos hablado de egoísmo, de egocentrismo, de egotismo, de narcisismo, de materialismo, de mercantilismo, de economicismo, de ensimismamiento, de distracciones alienantes, de entretenimientos lelos, de deshumanización, de desnaturalización, de daño a otras formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso está invitado a la nueva humanidad. Y sabiéndolo, termino con la gran pregunta: ¿estoy invitado yo? Esa es la gran pregunta, César, que tenemos por delante. Para que seamos capaces de responder esta pregunta adecuadamente y podamos estar en la nueva humanidad, hay tanto zarandeo para que comprendamos, para que entendamos, para que no nos quedemos atontados, alienados. Por eso hay tanto zamarreo en este huracán de magnitud aceleradamente creciente y en estos hechos distópicos, en estas noches oscuras, personales y colectivas, con el objetivo de que nos veamos, que no haya autoengaño, que enderecemos nuestra vida por unos derroteros distintos y que de esa forma nos autoinvitemos a esa nueva humanidad, porque esa humanidad nadie nos puede invitar, nadie nos puede comprar la entrada, ni nadie nos puede regalar la entrada. Somos nosotros los que tenemos que generar con nuestra vida la entrada a esa humanidad. Esa es la gran pregunta. Nada de lo viejo está invitado a la nueva humanidad, que está ahí, en el horizonte, aunque no sepamos ni el día ni la hora. ¿Estoy invitado yo? De verdad, animo a todas las personas a que tomemos conciencia, que nos pongamos en marcha y a que vivamos cada vez de una manera más ejemplar, dándonos igual, entre comillas, lo que esté sucediendo en el mundo e intentando vivir cada instante de nuestra vida, cada instante de nuestro día a día, con esa impecabilidad, con esa ejemplaridad, con esa autenticidad con relación a lo que realmente somos. Emilio, muchas gracias nuevamente por esta entrega y por esto que estás haciendo y por sacarle tanto jugo a esta encarnación tuya y que estás compartiendo con nosotros.
Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo de todo corazón hasta allá, hasta España, y que tengas una excelente noche y por supuesto seguimos en contacto. Buenas noches, gracias Emilio. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Gracias.